Esta es la clase número 2, en la cual vamos a tratar la primera parte de la embriología humana. Entre los temas que vamos a tratar en esta unidad tenemos el desarrollo morfológico y la citología humana. En cuanto al desarrollo morfológico, tenemos los siguientes subtemas: elementos básicos de la ontogenia, su origen, sus características, sobre todo en el ser humano, las teorías del desarrollo del organismo, la reproducción y los periodos del desarrollo humano, el prenatal y el postnatal. Y dentro de los subtemas de la citología humana tendremos entonces elementos básicos de citología, propiedades de la célula y los componentes de la célula. Los objetivos de esta unidad: diferenciar los modelos de reproducción celular, valorar la célula como unidad de los seres vivos y reconocer las estructuras de una célula animal. En cuanto al desarrollo morfológico, tenemos que su origen y características en base al ser humano se están estudiando desde la antigüedad, donde se hablaba de que el hombre era originado o surgía a partir de ya sea una idea teológica de Adán y Eva versus una idea antropológica que surgimos de los primates. Entonces es una discusión que ha estado presente a lo largo de la historia del ser humano. Tenemos entonces que, de acuerdo al idealismo, que es lo que ya les habría hablado ahorita, se cree, existe la leyenda de que el hombre procede o nace gracias a un poder sobrenatural. Mientras que el materialismo dice, basado en la ciencia obviamente, que el origen del hombre es resultado de una larga evolución a partir de un grupo de homínidos ancestrales y que durante su evolución influyeron muchos factores genéticos y ambientales o de adaptación. Mientras que la zoología habla de que la especie humana, es decir, los Homo sapiens, pertenecemos al reino animal y que contamos con ciertas características. Somos cordados, somos vertebrados, somos mamíferos y pertenecemos al orden primate. En cuanto a las características particulares de la especie humana, recordemos que el ser humano tiene una marcha erecta o vertical, utiliza su mano como órgano de trabajo, lo que nos hace muy familiares en ese aspecto con los primates, el encéfalo con gran desarrollo y un lenguaje articulado, cuestión que hasta ahora nos hace únicos a nivel de los mamíferos. Existen diversas teorías de cómo surge el organismo, y esto se conoce como ontogénesis. Tenemos la teoría de la preformación de Haller, la teoría de la epigénesis de Wolff, la ley biogenética de Haeckel y la teoría de la filoembriogénesis de Severtov. La teoría de la preformación dice que en una forma más simple, la forma más simple existente, el organismo ya estaba preformado, pero en miniatura, dentro de las células sexuales. Y a partir de ahí, entonces empieza a evolucionar. La teoría de la epigénesis habla sobre la evolución y que el organismo se desarrolla mediante un proceso continuo en el que se forman paulatinamente nuevas estructuras y que esto se complementa con la herencia y los factores externos. La ley biogenética, que también se le conoce como la ley de recapitulación de Müller, habla que el desarrollo individual del organismo, principalmente en la etapa embrionaria, se repite en etapas fundamentales del desarrollo de otras especies inferiores. Esto se conoce como filogenia. Si ven en esta imagen representa la filogenia. Todos empiezan con una forma parecida. Durante su desarrollo siguen manteniendo ciertas características y ya al final, cuando tenemos, por ejemplo, el feto en el ser humano, asimismo se pueden observar ciertas características que son parecidas.
En cuanto a la teoría de la filoembriogénesis, los cambios aparecidos en la etapa embrionaria y que también aparecen durante el desarrollo del adulto pueden incluirse tanto en la filogenia como en la herencia. Entonces es una combinación de la biogénica con la herencia de la epigénesis. Estas últimas dos teorías entonces van a reafirmar el principio de adaptación de Darwin, en el cual sobrevivimos y evolucionamos gracias a nuestra capacidad de adaptación. Desde el punto de vista del materialismo dialéctico, en la naturaleza todo cambia y evoluciona de acuerdo a ciertas leyes, y la adaptación no es más que una transformación constante. Por su parte, la reproducción entonces es la expansión de la materia viviente en el espacio y en el tiempo, y es una de las funciones fundamentales de los seres vivos, puesto que aseguran la continuidad de la vida y de la especie, incluyendo la capacidad de adaptación al medio ambiente donde se desenvuelve o se desarrolla esta especie. Está íntimamente relacionada con el metabolismo y depende de la nutrición del individuo. Esto también es parte de la adaptación. Nos tenemos que adaptar a las nuevas concepciones de nutrición, a los nuevos alimentos, al nuevo entorno, y nuestro cuerpo y nuestros procesos bioquímicos también tienen que sufrir adaptaciones para poder degradar los alimentos que consumimos. En todos los niveles de organización de la materia viva ocurre la reproducción, porque de ello depende que las células se formen. Entonces tenemos el primer concepto, que sería embriología, que no es más que la rama de la biología que estudia el origen y el desarrollo prenatal de los organismos. Se evidencian dos tipos principales de reproducción: la reproducción asexual. Recordemos que el prefijo a significa que no hay, o que no tiene, o que está sin algo, y ocurre en la mayoría de los protozoos y algunos metazoos inferiores. A partir de un solo individuo se forman otra célula igual y no hay intervención o mediación de células sexuales. Mientras que en la reproducción sexual, que predomina más que nada en los metazoos de mayor complejidad, se realiza generalmente mediante la participación de los gametos sexuales, uno femenino y uno masculino. Y a esta unión de estos gametos se le conoce como fecundación, y a raíz de ella va a surgir entonces un huevo o cigoto. Y en este tipo de reproducción vamos a tener dos grandes periodos: el prenatal y el postnatal, que vamos a hablar detenidamente más adelante. Entonces, ¿cuáles son los periodos del desarrollo humano? ¿Qué es lo que hace la ontogenia? La ontogenia humana destaca ciertos procesos de crecimiento y desarrollo que van a ser representativos para el movimiento o evolución biológica, y no son más que cambios o transformaciones de un estado u otro en el tiempo y en el espacio, en el cual también influyen los factores genéticos y del ambiente. Por su parte, el crecimiento es un proceso donde hay aumento de dimensiones, aumento del peso, hay cambios estructurales que podemos cuantificar y que son cambios continuos. No tiene una velocidad determinada y se da por múltiples situaciones, ya sea por multiplicación o proliferación, por aumento del tamaño de las células o por un aumento de la sustancia dentro de la célula. Esto sería hiperplasia o hipertrofia, ¿ok? O edema. Esos son los tres conceptos. En cuanto al desarrollo, no es más que una serie de procesos que incluyen la diferenciación, que es cuando se le proporciona a una estructura una función nueva luego de que ésta madura. También va a sufrir cambios estructurales, pero los mismos van a ser tanto estructurales como funcionales a nivel cualitativo, en forma de saltos, y que va a ir aumentando la complejidad del organismo.
La ontogenia humana es la ciencia que estudia la evolución del individuo y como ya les mencioné, la podemos estudiar en dos grandes periodos. Y estos periodos se van a dividir por el parto. Entonces tenemos el periodo prenatal o intrauterino, que luego del parto se va a convertir en el periodo postnatal o extrauterino. Como vemos en la imagen, el prenatal o intrauterino está aquí a partir de la concepción hasta los 0 días de vida y la postnatal inicia desde los 0 días de vida hasta la muerte. El periodo prenatal tiene una duración aproximada de 40 semanas o 9 meses, es el embarazo, y el organismo tiene un ritmo de crecimiento mucho más rápido que en otros periodos. A su vez, lo podemos dividir en dos o en tres etapas. Si lo dividimos en dos etapas, va a haber una etapa embrionaria, que son los primeros 2 meses, desde la fecundación hasta los 2 meses, y el periodo fetal, que va desde los 2 meses hasta finalizar el embarazo, hasta el momento del nacimiento. Si la vamos a dividir en tres etapas, entonces estamos hablando de una prediferenciación que incluye las 3 primeras semanas y tiene que ver con la formación de las 3 hojas germinativas. Está la etapa de diferenciación o etapa embrionaria que va de la 4ª a la 8ª semana y más que nada se caracteriza por la diferenciación de los tejidos embrionarios de una forma muy rápida. Además que empiezan a esbozarse los órganos. La etapa de crecimiento o etapa fetal, entonces son a partir de la 8ª semana hasta finalizar el embarazo y continúa su desarrollo a nivel de tejidos y órganos hasta diferenciarlos completamente. En esta imagen vemos representadas entonces las distintas etapas que se presentan en el periodo prenatal, que incluyen desde la fertilización, la división bicelular, 4 células, 8 células, 16 células, la formación del blastocisto. A las 4 semanas ya le podemos llamar embrión o feto. A las 10 semanas tenemos las extremidades superiores y un esbozo de las inferiores. A las 16 semanas ya tenemos diferenciación de la cara, las extremidades superiores e inferiores. Y ya para las 20 semanas, pues el bebé empieza a diferenciar sus tejidos y sus órganos internos. En el periodo postnatal la podemos dividir en muchas etapas, las cuales van a estar determinadas por ciertos grupos etarios que son generales y se habla que incluye hasta el momento de la muerte del individuo. ¿Cuáles son estas etapas o periodos? Bien, en cuanto a la etapa postnatal tenemos la infancia, que incluye el periodo neonatal, que son los primeros 28 días, el lactante menor, que va desde el primer mes hasta los 12 meses o un año, el periodo de lactancia, lactante mayor, que va de 1 a 2 años, la etapa preescolar, que va de 2 a 6 años, la escolar, que va de 6 a 12 años, la adolescencia, que incluye la prepuberal, que también es variante de acuerdo a si es hombre, si es mujer, y a la cantidad de desarrollo que tenga en base a sus hormonas. ¿Okay? Entonces, este periodo de aquí va a depender mucho de los cambios hormonales que tenga tanto el hombre como la mujer. En cuanto al adulto, lo podemos estacionar entre joven y maduro. El adulto joven tiene entre 20 y 30 años y el adulto maduro entre 30 y 45. La etapa del envejecimiento incluye 3 etapas más, la de mediana edad, la de avanzada edad y la de edad senil, que ya son más de 75 años. La citología humana. En esta imagen estamos viendo los dos tipos de células que se estudian a nivel de biología en los colegios. Una célula eucariota que es característica, por ejemplo, del ser humano, y una célula procariota más que nada que es característica de los virus y bacterias. Recordemos que la materia tiene un carácter primario,
En realidad es algo objetivo que se mantiene en constante movimiento, que existe en el espacio y el tiempo independientemente de la conciencia, aunque muchos conceptos relacionados a la materia hablan de que interviene un poder divino. Lo que sí es cierto es que la materia es indestructible, es eterna e infinita y está en constante movimiento. Recuerden la ley que habla de que la materia no se crea ni se destruye, sino que se modifica. El materialismo dialéctico de la materia establece distintas leyes o teorías que trataban de explicar cómo se manejaba la materia. Y entre estas tenemos la ley de la conservación de la energía, como les mencioné ahorita, la teoría celular y la teoría de la evolución. Recordemos que como la materia está en movimiento, entonces va a tener distintas manifestaciones en el tiempo y en el espacio, como son la física, la química, la biológica y la social. La materia tiene distintos niveles de organización. He basado los niveles de organización de la materia en base al cuerpo humano, que inicia desde el nivel subatómico, que no es más que el conjunto de protones, neutrones y electrones, y viene entonces la unión de los iones y los electrones y los protones, se forma el nivel atómico, es decir, formamos moléculas, por ejemplo, el agua, 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno. Tenemos el nivel molecular, por ejemplo, varios niveles atómicos se fusionan o se unen y forman una proteína, eso ya es una molécula. Entonces, todas estas moléculas juntas van a formar el nivel célula. Una agrupación de células va a formar el nivel tejido. Una agrupación de tejidos va a formar el nivel órgano. Un grupo de órganos va a formar el nivel sistema o aparato. Y un conjunto de sistemas y aparatos va a formar el nivel organismo. Pero dentro de la materia también se incluyen otros tipos de niveles de organización. Por ejemplo, varios individuos corresponden a una especie, varias especies corresponden a un grupo específico y varios grupos específicos de especies, entonces engloban a toda la población mundial, incluyéndonos a nosotros los seres humanos y a los demás seres vivos del planeta. La célula. Como les mencionaba en la primera diapositiva, la célula puede ser procariota o eucariota. La célula procariota son formas celulares primitivas, sobre todo las bacterias, no tienen envoltura nuclear y su material nuclear se encuentra disperso en el citoplasma. Mientras que las eucariotas son estructuras típicas de células vegetales y animales y están compuestas por un citoplasma y su núcleo. En cuanto al concepto de protoplasma, el protoplasma es un término general que se ha utilizado para nombrar el contenido de las células, considerado como la base física de la vida. Es un sistema disperso heterogéneo, coloidal, que contiene macromoléculas y que se encuentran dispersas en el líquido intracelular, y la mayoría no se difunde a través de las membranas orgánicas. ¿Cómo está compuesto el protoplasma? Tiene elementos inorgánicos y elementos orgánicos. Entre los compuestos químicos inorgánicos tenemos el agua en un 80% y los minerales en un 1%. Aquí también se incluyen entonces en los orgánicos las proteínas, los lípidos, los glúcidos y todos aquellos iones que desempeñan un papel importante en las funciones del metabolismo. En cuanto a las propiedades fisiológicas del protoplasma, posee 3 y se agrupan como propiedades relacionadas a las funciones que desempeña la célula. ¿Cuáles son estas propiedades? La irritabilidad, el metabolismo y la reproducción. La irritabilidad no es más que la capacidad de responder a estímulos y la capacidad o posibilidad de adaptarse al medio ambiente. Pero esta también incluye otro concepto que se conoce como excitabilidad, que no es más que
todo efecto tiene una respuesta, pero una respuesta específica. Por ejemplo, la conductividad nerviosa o la contractilidad y la secreción. Siempre va a haber un estímulo que va a propiciar la excitabilidad de la célula específicamente estimulada y asimismo una respuesta funcional. En cuanto al metabolismo, es el proceso fundamental de la vida y comprende una diversa cantidad de reacciones químicas que tienen lugar dentro de la célula. Y esta capacidad o este proceso son los que garantizan entonces el aporte continuo de energía y materia. Por ejemplo, si nuestro ciclo de Krebs y todas las otras glucogenogénesis y todo lo demás no se desarrolla en nuestro cuerpo, entonces no podemos generar ATP. Y recordemos que el ATP es nuestra unidad fundamental de energía. En cuanto a la reproducción, son la formación de nuevas células semejantes a la original, ya sea por multiplicación o por división celular, ya sea simple o compleja, y una en específico que se trata de una división celular compleja a nivel de las células sexuales o gametos, que se conoce como meiosis. La teoría celular. La teoría celular es producto de múltiples investigaciones que se realizaron en el siglo XIX por muchos científicos, pero demostró en resumen que la unidad de estructura, función y origen de los seres vivos es la que permite comprender la teoría de la evolución y la concepción materialista dialéctica de la vida. La célula es la unidad funcional de la vida. La célula entonces es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Puede existir aislada, constituyendo organismos unicelulares, por ejemplo, las bacterias, o agrupadas formando entonces los tejidos de los organismos. El tamaño es microscópico y su forma es esférica, aunque esto va a depender de la función que ella realice y dónde se encuentre. La célula tiene distintos componentes que están sumergidos en el citoplasma o en el núcleo. En el citoplasma tendremos entonces la matriz citoplasmática con sus inclusiones, las cuales son conocidas como organelos, y los mismos se pueden dividir o clasificar en organelos membranosos y organelos no membranosos. Dentro de los organelos membranosos tenemos la membrana celular, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas y las mitocondrias. Mientras que los organelos no membranosos tenemos el ribosoma, los centriolos, los microtúbulos y los microfilamentos. El núcleo entonces también va a tener distintas partes, entre ellas la envoltura nuclear o membrana nuclear, el jugo nuclear, el nucleolo y la cromatina. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar a la célula. En principio diremos que las células presentan estructuras complejas. Pese a sus diferencias, todas las células tienen en común estructuras y muchos de los procesos celulares los llevan a cabo de una manera similar. Las células eucariontes se caracterizan por presentar tres estructuras básicas: el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. El núcleo es como que el cerebro de la célula, ¿verdad? Mientras que la membrana plasmática es la estructura que delimita la célula, separándola del medio externo y regula la interacción entre la célula, su propio medio externo, y las células vecinas. El citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo, constituido por lo que se conoce como el citosol y por el citoesqueleto, donde se ubican los organelos celulares, que son estos que estamos señalando, estas estructuras. El citosol es como una fase semilíquida y es ahí donde se lleva a cabo la mayoría de reacciones químicas comprometidas con el metabolismo celular. Pues bien, veamos en detalle cada uno de los organelos. ¿Sí? Habíamos dicho que son estructuras celulares, los organelos, que cumplen funciones específicas para la célula. Vamos a describir los principales y a revisar sus funciones. En principio, hablaremos del núcleo. Hacemos un zoom en el núcleo, por lo tanto, y vamos a
ver con qué nos encontramos. Aquí está el núcleo. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que vemos es que se encuentra delimitado por una doble membrana que presenta como que poros. Aquí están, que permiten la comunicación con el citoplasma. Apreciamos también una parte soluble que es el nucleoplasma y la cromatina, que son fibras de ADN asociadas a proteínas llamadas histonas. Vemos en el gráfico como que dos tipos, ¿verdad? La eucromatina, que más o menos abarca como que el 10%, representa el ADN activo que se encuentra menos condensado, y otra parte que se encuentra muy compacta se llama la heterocromatina y ocupa el 90% restante y es inactiva. Finalmente tenemos al nucleolo. La función salta a la vista: control de las actividades celulares y controlar, por supuesto, la expresión génica. Dentro del nucleolo dentro del núcleo habíamos visto el nucleolo que está aquí. Ahora lo vamos a analizar en detalle. Tenemos aquí una imagen que nos muestra a un nucleolo. Fíjate cómo está de sombreadito, oscuro. Vemos una estructura irregular y densa dentro del núcleo que está aquí. Pueden existir en una célula varios nucleolos. Presentan dos regiones, una fibrilar constituida por ADN y otra granular que se aprecia aquí, formada por precursoras de ribosomas. Precisamente de ahí viene su función: síntesis de ribosomas. Es el dato importante. Mencionamos a los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas podemos ubicarlos aquí. Fíjate qué hay con los ribosomas. Los ribosomas también son organelos, pero de un tamaño muy pequeño. Carecen de membrana, están constituidos por lo que se denomina el ARN ribosomal y también proteínas. Además, se organizan, como vemos, como que en dos subunidades. Aquí hemos coloreado la más grande de rojo y la menor de azul. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas, ¿sí? Bueno, precisamente esa es su función, la síntesis de proteínas, que se llama traducción. Esto lo vamos a ver en posteriores clases, ¿sí? Aquí está un esquema de cómo es que funciona esto. Fíjate que la subunidad menor se une al ARN mensajero que viene del núcleo, portando la información necesaria para sintetizar la proteína. Bueno, esos son los ribosomas, entonces síntesis de proteínas. Y bueno, vemos que el núcleo se engancha con este que está aquí, que es como que una estructura membranosa. Entre ellos van a formar como que un sistema de membranas. Fíjate, esta parte que está coloreada como que de rosado y este que está de amarillo, eso se llama el sistema de endomembranas. Veamos aquí, por ejemplo, la parte que está más próxima al núcleo con este esquema que se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque está lleno de ribosomas. Este es el sistema de endomembranas, que está compuesto por la membrana del núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi, ¿sí? Y ese sistema de endomembranas es el lugar donde se sintetizan macromoléculas, proteínas, lípidos, glúcidos. Además proporcionan una vía intracelular para la circulación, fíjate, de estos productos, y una sección como que de empaque para la salida de alguno de ellos. Entonces la función se cae de madura: síntesis y transporte de proteínas para el retículo endoplásmico rugoso, también se le conoce como RER. Luego del rugoso tenemos su continuación, que vendría a ser el liso. Aquí lo vamos a analizar en detalle. Que también le llaman agranular. Se diferencia del rugoso, que también le llaman granular, porque no presenta ribosomas, por eso es liso. El REL es multifuncional, destacando que ahí se sintetizan los lípidos que forman las membranas celulares. También se encarga de la detoxificación celular, importante en las células hepáticas. Después tenemos el aparato de Golgi, que también es parte de este sistema de endomembranas, que es un organelo sumamente membranoso, formado por un sistema de vesículas y sacos aplanados, o le llaman también cisternas. Funciones: secreción celular, o sea, formación de vesículas. Mira cómo está formando un lisosoma.
transporte de proteínas también y modifica las proteínas. Se le llama glicosilación porque le agregan azúcares, ¿verdad? Y fosforilación porque le agregan fosfatos. Bueno, luego del aparato de Golgi, habíamos hablado de vesículas. Las vesículas en general, sí, son organelos que forman un compartimento pequeño y cerrado, separado del citoplasma. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Y entre sus funciones, almacén, transporte, digestión celular. Bien, vamos a ver algunas vesículas. Por ejemplo, tenemos el lisosoma, que son vesículas que se originan, como vimos, en el aparato de Golgi y que contienen enzimas hidrolíticas. Aquí están sus enzimas. Esas enzimas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Su función está asociada a las enzimas que contienen. Estas enzimas digieren a la mayoría de moléculas orgánicas. Hasta son capaces de digerir bacterias que pueden ingresar a la célula. Entonces, esa es su función. Tenemos otro tipo de vesículas que, por ejemplo, son los peroxisomas, que son vesículas similares a los lisosomas. Y estos se encargan de, vamos a decir, degradar los ácidos grasos formando el peróxido de hidrógeno, pero es un compuesto tóxico para las células. Ese peróxido de hidrógeno también es degradado por otro tipo de enzimas, convirtiéndolo en agua y oxígeno. Entonces ya tenemos su función. Participan en la formación y luego degradación del peróxido de hidrógeno gracias a las enzimas peroxidasa y catalasa. Bien, luego de ver estos organelos, tenemos ahora a la mitocondria. Mitocondria es un organelo de doble membrana, la externa que es lisa y la interna que presenta numerosos pliegues, como vemos aquí, que se le llama crestas mitocondriales. ¿Cuál es su función? La función es generar energía, importantísimo. Esto quiere decir síntesis de ATP a través de la respiración celular. Luego tenemos aquí a los centriolos, que vendría a ser una especie de conglomerado constituido por microtúbulos. Sí, aquí están los microtúbulos que se ubican cercano al núcleo celular. Se les llama como que el centro organizador de microtúbulos, pues de él van a derivar otras estructuras formadas por microtúbulos, como el uso mitótico, el citoesqueleto. Bueno, ya que mencionamos citoesqueleto, veamos el citoesqueleto, está por acá, mira. A ver, ¿qué es eso del citoesqueleto? Pues bien, el citoesqueleto no es otra cosa más que una red de filamentos fibrosos de naturaleza proteica que van a brindar soporte y forma a la célula. O sea, son los responsables de mantener o modificar la forma de la célula de acuerdo a los requerimientos de la misma. Por ejemplo, movilizar y organizar los organelos celulares en el citoplasma, y también posibilitan la contracción de células musculares. Está formado por microfilamentos, que estos a su vez están formados fundamentalmente por actina, y son los más delgados. Tenemos los microtúbulos, que son filamentos tubulares formados por la proteína tubulina. A partir de ellos se originan los centriolos también, y luego los filamentos intermedios, que presentan un grosor intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Bien, ya que vimos el citoesqueleto, ahora es justo mencionar a la membrana plasmática. Aquí vemos en detalle lo que corresponde a una membrana plasmática. Fíjense cómo es su estructura. Vemos aquí a los lípidos, proteínas integrales, cómo atraviesan toda la membrana. Aquí tenemos glicoproteínas. Luego tenemos, esteroides. Esto lo vimos en el video anterior, ¿sí? Los 4 anillos del colesterol. Entonces, esto que está aquí es una bicapa de fosfolípidos, el modelo de mosaico fluido. También encontramos proteínas y glucolípidos en menor proporción. Así es como está compuesta la membrana. Y sus funciones, las habíamos mencionado: delimita y protege las células, presenta una barrera semipermeable, o sea, esto quiere decir que es una permeabilidad pero selectiva,
y también participa en procesos de reconocimiento celular y permite la interacción entre la célula y sus vecinas. Pues bien, eso corresponde a lo más importante con respecto a la célula. Para terminar la clase, un super resumen. Habíamos visto el núcleo, ¿verdad? Y el nucleolo, la membrana celular, el citoplasma, sus dos partes, el citosol, donde ocurren las reacciones químicas, el citoesqueleto, donde están los organelos. Aquí están precisamente con lo que tienes que recordar, sus funciones. Aquí puedes apreciar, por ejemplo, el sistema de endomembranas que hayamos explicado, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque están los ribosomas. Fíjate los puntitos que lo hacen rugoso. Este es liso, porque ya no hay ribosomas. Y aquí está el aparato de Golgi y las funciones de cada uno de ellos. Bien, como vimos en el video, entonces son las distintas partes y las funciones principales de estas estructuras de la célula. Ahora bien, hay muchas otras funciones, otros procesos que cumple cada uno de los organelos o partes de la célula que ustedes pueden investigar. Como escucharon, dentro de los cromosomas, dentro del nucleolo está la cromatina. Y dentro, esta misma está dentro de los cromosomas. Y tienen esta forma como de H. ¿Ok? Son la expresión morfológica de la cromatina concentrada, que es visible en forma de bastoncillos durante la división celular o metafase. Tienen un punto de unión en el centro, como se ve aquí, que se llama centrómero, y tiene dos cromátides hacia arriba y dos cromátides hacia abajo. Las de arriba se conocen como brazos cortos y las de abajo como brazos largos. Cada una de las cromátides se le conoce como telómero. Entonces los cromosomas contienen los genes y un conjunto de genes va a determinar el cariotipo. Y el cariotipo son un conjunto de cromosomas que nos identifican como únicos y que nos pueden ayudar para descubrir si sufrimos o no de algún tipo de enfermedad genética. El ciclo celular es una especie de reloj biológico que inicia cuando una nueva célula se acaba de formar y termina hasta que se divide, dando lugar a dos células hijas, y consta de dos etapas. La interfase es la etapa en la cual la célula no se reproduce y se prepara para hacerlo. La mitosis es la etapa en la que se lleva a cabo el proceso de división celular. Por su parte, el ciclo celular se divide en 4 fases, de las cuales te voy a hablar a continuación. La interfase se divide en G1, S y G2, y la fase M corresponde a la de la mitosis, que es la fase final del ciclo celular. La primera fase es la G1. Aquí la célula está recién formada. Esto quiere decir que proviene de una división celular. La célula se dedica a crecer y de todas las fases esta es la más larga. Si ponemos un ejemplo que el ciclo celular dura 24 horas, la fase G1 duraría aproximadamente 11 horas. Durante este tiempo hay un periodo que se llama G0. Aquí la célula puede salir del ciclo y no se reproduce, pero si el organismo lo requiere, puede volver a entrar al ciclo celular en la segunda fase, que es la fase S, donde la célula duplica su material genético, el ADN, para heredarlo a sus descendientes. Esta fase dura aproximadamente 8 horas. En la fase G2, la célula se prepara para dividirse, formando a los cromosomas y sintetizando las proteínas necesarias, teniendo una duración de 4 horas. En la fase M o mitosis es donde se lleva a cabo la división celular y dura aproximadamente 1 hora. Y para que esto se lleve a cabo, debe de ocurrir una serie de acontecimientos, los cuales te explicaré en el siguiente video, el cual aparecerá en la pantalla final del video, o en la caja de información te dejaré el link que te llevará a verlo. Cabe señalar que el ejemplo que tomé de la duración de 24 horas del ciclo celular no siempre es el mismo para todas las células. El ciclo de las células de la piel y de las uñas tienen distinta duración y también varía de un ser vivo a otro. Como puede durar más de 24 horas, también se puede llevar a cabo en cuestión de minutos. Interesante, ¿no? Así es.
La mitosis es una forma de reproducción celular en donde una célula madre da origen a dos células hijas, y estas células hijas son iguales a la célula madre, teniendo el mismo número de cromosomas y la misma información genética. Por lo tanto, no hay variabilidad genética. Antes de que ocurra la mitosis, la célula pasa por una etapa llamada interfase, que ya expliqué en el video anterior, que fue el ciclo celular. Si no lo has visto, en la caja de información te dejaré un enlace para que puedas verlo, o en la pantalla final aparecerá dicho video. La mitosis se divide en distintas fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para que sea más fácil aprenderte el orden de las fases, te daré un consejo. Simplemente recuerda esta frase: promete, ana, tejer. Pro es de profase, mete de metafase, ana corresponde a la anafase y tejer se refiere a la telofase. En la profase, el ADN se organiza dando lugar a los cromosomas. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase, la membrana nuclear se desintegra, dejando los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. El centro de los cromosomas se llaman centrómero, y en el centrómero hay unos pequeños hoyos que se llaman cinetocoro, y es aquí precisamente en donde los cromosomas se pegan a los microtúbulos. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece en la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte para formar dos células. A esto se le llama citocinesis. Interesante, ¿no? La meiosis es un proceso de división celular en donde una célula experimenta dos divisiones sucesivas, dando origen a 4 células con la mitad de la información genética de la célula original. Las células que tienen este tipo de división celular son las células sexuales, espermatozoides en los hombres y óvulos para las mujeres. La meiosis consta de dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 es igual a la mitosis. Si no sabes lo que ocurre en la mitosis, te invito a que veas el video donde lo explico. En la caja de información aparecerá el link para dicho video, o también estará disponible en la pantalla final de este video. En la profase 1, el ADN se condensa, dando lugar a los cromosomas, pero estos cromosomas se van a mezclar entre sí. A esto se le llama recombinación. Los centriolos se van a los extremos de la célula y empiezan a sacar unas fibras llamadas microtúbulos. Al finalizar la profase 1, la membrana nuclear se desintegra dejando a los cromosomas libres en el citoplasma. En la metafase 1, los cromosomas se pegan a los microtúbulos y quedan posicionados en la mitad de la célula. En la anafase 1, cada cromosoma se divide en dos cromátidas y empiezan a acercarse poco a poco a los centriolos. En la telofase 1, las cromátidas alcanzan a los centriolos y aparece la membrana nuclear, formándose dos núcleos. Después el citoplasma se estira y se parte por la mitad para formar dos células con la misma cantidad de cromosomas que la célula original. A esto se le llama también células diploides, ya que conservan la misma cantidad de cromosomas las células formadas a la de la célula original. En la meiosis 2 ocurre exactamente lo mismo que en la meiosis 1, solamente hay que tener en cuenta que las dos células formadas al entrar en la profase 2 no hay duplicación del material genético, y cuando lleguen a la telofase, las 4 nuevas células formadas habrán perdido la mitad de su material genético. A esto se le llama haploide, ya que su material genético no está completo. Estas células haploides vienen siendo los espermatozoides o los óvulos, y al momento que ocurre la fecundación, la mitad de la información genética la aporta el espermatozoide y la otra mitad el óvulo. Al unirse formarán una célula diploide que contendrá la información genética de ambos progenitores. Interesante, ¿no? Bien, lo que hemos visto en estos videos son las fases de la división celular, las cuales ya les había mencionado a mitad de la presentación. Entonces, a partir de la mitosis, vamos a tener dos células idénticas a la madre, a la célula madre. ¿Dónde ocurren divisiones celulares que no incluyen mitosis y meiosis? En cuanto a la división o la reproducción celular de las bacterias, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de una sola célula se crea, de una célula madre se crea una sola célula hija. En cuanto a la meiosis, son divisiones celulares exclusivas de los gametos sexuales,
Y a partir de una célula madre vamos a tener 4 células hijas, las cuales van a contener la mitad de la información y al final, como es para ser la base de la reproducción o de la continuidad de la vida, ellas se vuelven a unir y forman entonces una célula, como se menciona en el video, una célula única que comprende la información completa de los cromosomas de la madre y del padre. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta?